Justo debajo del asfalto, del ruido y del caos de la Roma moderna, se esconde otra ciudad. Una que es todo lo contrario, silenciosa, oscura, un laberinto de pasadizos que parece no tener fin. Son las catacumbas romanas. Hoy nos vamos a sumergir en sus profundidades para descifrar el mensaje que guardan, y ya os adelanto que es mucho más potente y fascinante que cualquier leyenda que nos haya contado Hollywood. A ver, pensemos un momento en esa imagen que todos tenemos en la cabeza. Cristianos muertos de miedo, escondiéndose de los leones en túneles secretos, celebrando misas a la luz de las antorchas. Es una escena muy potente, ¿verdad? Muy de película. Pues resulta que es, en gran parte, un mito. Y la verdad, como casi siempre, es mucho más interesante. Vale, pues vamos allá. Lo primero es desmontar esta ficción. Porque para entender de verdad qué fueron las catacumbas, es clave saber primero qué no fueron. Vamos a separar, como quien dice, la historia del cine. El contraste es brutal. La idea de que la gente viviera aquí abajo, es que no tiene ningún sentido. Pensemos un poco, sin aire fresco, sin agua, con una humedad que se te mete en los huesos. Era un lugar para los muertos, no para los vivos. La realidad es mucho más, práctica. Eran cementerios. Y ojo, cementerios completamente legales, que las autoridades conocían y que de hecho estaban protegidos por la ley romana. Porque los romanos, eso sí, respetaban muchísimo los lugares de enterramiento. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. ¿Y por qué bajo tierra? Bueno, pues hay dos motivos principales. Uno muy práctico y otro, de fe. Por un lado, la ley romana era súper estricta, prohibido enterrar a nadie dentro de las murallas. Una cuestión de salud pública, claro. Y por otro lado, los cristianos, igual que los judíos, creían en la resurrección del cuerpo. Necesitaban enterrar a sus muertos, no incinerarlos, como era costumbre para los paganos. El problema, que el suelo en la superficie de Roma costaba un dineral, así que la solución más ingeniosa fue excavar hacia abajo. Y lo increíble es que pudieron hacerlo gracias a una especie de milagro geológico. Resulta que el subsuelo de Roma es de toba, una roca volcánica con una propiedad casi mágica. Es blandita, fácil de cavar con herramientas sencillas, pero en cuanto le da el aire, ¡zas!, se endurece y se vuelve súper estable. Era, el material de construcción perfecto y encima se lo daba la propia naturaleza. Así construyeron kilómetros y kilómetros de galerías seguras. Vale, ya hemos visto lo que no eran. No eran escondites. Entonces, ¿qué eran? Pues aquí empieza lo realmente fascinante. Eran como un lienzo gigantesco para un lenguaje secreto, un código visual, una manera de susurrar su fe en las paredes, en un mundo que a veces era hostil. El símbolo estrella, el que seguro nos suena a todos, es el pez. Claro, para un romano cualquiera que viera eso, pues era un pez, sin más. Un dibujo simple. Pero para un cristiano... para un cristiano era una contraseña. Una declaración de fe completa, escondida a plena vista. Pero, ¿por qué un pez? La clave está en el griego, que era el idioma que se hablaba por todo el Mediterráneo en esa época. Pez, en griego, se dice iktes, y aquí viene la magia. Cada una de esas letras es la inicial de una frase fundamental, Iesus Christos Theu Gios Soter, que viene a ser Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Toda su creencia resumida en un simple dibujo, un código sencillamente perfecto. Pero oye, que no todo eran peces. Este lenguaje secreto tenía mucho más vocabulario. El ancla, por ejemplo, simbolizaba la esperanza, lo que te mantiene firme cuando todo se tambalea. La paloma con la rama de olivo era el alma del difunto llegando por fin a la paz del paraíso. Y una imagen súper importante, el buen pastor. Para un romano era una estampa del campo, algo normal y corriente, pero para un cristiano era una representación de Cristo cuidando de los suyos. Otro mensaje oculto a plena vista. Y ahora, atención, porque esto es algo que sorprende a mucha gente. La cruz, que hoy es el símbolo del cristianismo, pues en las catacumbas casi no aparece. Hay que ponerse en su lugar. La crucifixión era la peor ejecución posible, la más humillante. Así que los primeros cristianos prefirieron centrarse en mensajes de salvación, de esperanza, de vida, no en el brutal instrumento de tortura que mató a su líder. Y la cosa se fue haciendo más compleja, más sofisticada. Ya no eran solo símbolos sueltos. Empezaron a pintar escenas enteras, historias de la Biblia. Pero ojo, no valía cualquier historia. Las elegían con muchísimo cuidado para que transmitieran un mensaje de esperanza muy específico para su comunidad. Mirad qué ejemplos tan potentes. Pintaban a Jonás saliendo del gran pez al tercer día, una metáfora clarísima de la resurrección de Cristo. O a Daniel en el foso de los leones saliendo sin un rasguño. El mensaje era, la fe protege incluso en las peores circunstancias. Y por supuesto, la resurrección de Lázaro. Esa era la promesa definitiva, la más grande de todas, que el poder de Dios es más fuerte que la muerte, para todos.
Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que todo este arte, este delicado lenguaje, haya sobrevivido casi intacto durante 2000 años? Pues la respuesta es irónica, porque todo el mundo se olvidó de que existía. Las catacumbas se usaron a tope hasta el siglo IV. ¿Qué pasó entonces? Pues que el cristianismo se legalizó. De repente ya podían construir iglesias y cementerios a la luz del día, así que poco a poco estos túneles se fueron abandonando, hasta que se olvidaron por completo. Y ese olvido, que duró más de 1000 años, fue precisamente su salvación. Las selló, convirtiéndolas en una cápsula del tiempo perfecta. Cuando las redescubrieron en el siglo XVI, fue como abrir una ventana directa al pasado. Así que, si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. Las catacumbas no cuentan la historia de una comunidad escondida por el miedo. Para nada. Cuentan la historia de gente que, en el lugar mismo de la muerte, en la más profunda oscuridad, decidió grabar en las paredes un mensaje de esperanza inquebrantable. Un testamento de fe y de resiliencia. Y esto nos lleva a una reflexión final. A veces, los mensajes más poderosos y duraderos no son los que se proclaman a gritos desde los palacios, sino los que se susurran en la oscuridad, esperando con paciencia a través de los siglos para ser escuchados. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuál de los dos resuena con más fuerza a lo largo del tiempo?